Amén, gloria a Dios. Hermanos, es una bendición como siempre estar aquí con ustedes para poder estudiar juntos estos temas tan gloriosos que se nos ha sido dados para que nosotros podamos ser instruidos. Eh, es una bendición enorme siempre, como les digo, porque cada vez que nosotros leemos, estudiamos la palabra y somos instruidos, tenemos ese fundamento. eh, Nos trae a nosotros seguridad en lo que hacemos, nos trae una confianza de que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios. Entonces, ahora ya en esta ocasión, pues me toca estudiar con ustedes este tema que es dado la fe en Dios, que siempre estamos en lo que es la doctrina básica, ¿no? Entonces, tema, la fe en Dios, y vamos a pedirle a Dios pues que nos dirija y que nos dé el entendimiento para que sea Él quien nos hable por medio de su palabra, para que nosotros podamos digerir este alimento tan rico, tan glorioso, porque nosotros sabemos de que ya estamos en los tiempos donde no podemos estar solo consumiendo leche, tenemos que empezar a masticar trocitos de carne porque la venida de nuestro amado está cerca y por lo tanto nosotros tenemos que madurar como amada. Pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, vengo ante ti, Señor. Primero que todo, dándote las gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor, por tu amor tan precioso hacia nosotros, Padre Santo, que nos permite, Señor, cada día poder levantarnos, Padre Santo, con una misión, Padre Santo, de poder llevar tu palabra, Padre Celestial. Oh, bendito eres, gracias, Señor, porque a pesar de todo, Padre Santo, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, Señor, te llenas de misericordia, Padre Santo, y nos llevas, Señor, de gloria en gloria, Señor, de prueba en prueba, Padre Santo, para que nosotros podamos, Señor, ir superando, ir creciendo, ir madurando, Padre Santo, ir en pos de ti, Padre Celestial. Oh, bendito eres. Oh, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, Padre Celestial, que están conectados, Padre Santo, en este momento, y los que se van a conectar después, Padre Santo, bendícelos por nombre, Señor, tanto los que son de la congregación, Padre Santo, como aquellos, Padre Celestial, que de una manera u otra llegaron, Padre Santo, a tener este link, Padre Santo, y están viendo esta palabra, Señor. Bendícelos, Padre Santo, que la palabra tuya, Padre Santo, siempre, Padre Celestial, cae como promesa, Padre Santo, esa semilla fértil, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pido que envíes a tu Espíritu Santo, que sea Él, Padre Santo, quien abra nuestro entendimiento espiritual, ese entendimiento que sobrepasa, Padre Santo, todo entendimiento del hombre, Padre Celestial, que podamos deleitarnos, Padre Celestial, en tu palabra, en tu enseñanza, Padre Santo, ya sea para exhortarnos, para guiarnos, para redimirnos, o Padre Santo, para darnos, Padre Santo, Padre Celestial, muchas alegrías, Señor. Bendito eres, permítenos aceptar esa palabra, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrarle de lleno aquí a las Escrituras, ya que sabemos de que tenemos un tiempo que nos han predestinado para cada tema. Entonces quiero que me acompañen, por favor, ahí ya sea en la pantalla o si tienen ustedes pues su Biblia o donde ustedes se ubiquen las Escrituras, dependiendo de la versión que ustedes prefieren leer, ¿no? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, vamos a estar leyendo el versículo 8 y 9. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces dice así: porque la gracia de ustedes, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino del don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, sabemos de que hemos sido ya instruidos cuando estábamos leyendo sobre la salvación y todos los temas que hemos visto atrás, de que la fe o la salvación no depende de nosotros, lo que tengamos, lo que lleguemos a tener, lo que hagamos. Por ejemplo, de que yo esté aquí el día de hoy transmitiéndoles este mensaje a ustedes, eso no quiere decir de que por ello yo soy salvo por las cosas que yo hago, porque si fuese así, entonces
cae la vanagloria. Y entonces empiezan es que mira, yo predico de tal manera o así. Esas son cosas que Dios no permite, porque la gloria le pertenece solo a Él. Entonces por eso aquí nos dice de que nosotros hemos sido salvos por medio de la fe, por medio de creer en Jesús, por medio de creer que Dios es todopoderoso y que Él mandó a su Hijo y que Él lo sacó de entre los muertos. Entonces dice no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, nadie tenga el derecho de decir, es que yo por lo que yo hago, yo ya tengo ganado el cielo, como dicen muchos por allá, ¿verdad? Que Dios nos libre de que esas palabras caigan en nuestros labios, porque nosotros somos menos que nadie. Nosotros estamos aquí por la única misericordia de Dios. Entonces tenemos que entender de que sin Él no somos nada. Estamos muertos. Recordemos que el pecado es muerte, o sea, la ley del pecado es muerte, y Jesucristo vino a quebrantar esa ley de muerte dándonos vida. Entonces la gloria es de Él, a Él le pertenece todo, hermanos. Los demonios, hermanos, ellos también reconocen a Dios, y es increíble de que hay mucha gente que no solo no creen, lo que no quieren escuchar. Pero nosotros sabemos por instrucción de nuestro apóstol de que la palabra de Dios nos dice de que Él vino, Él primero fue el enemigo del mundo antes de que nosotros lo fuéramos. Entonces, sabemos de que va a haber este montón de gente, pero dice aquí, si me acompañan a Santiago 2:19, dice de la siguiente manera: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, yo analizaba esta situación, y póngale de que nosotros, por ejemplo, nosotros conocemos áreas, lugares aquí, digamos, donde vivimos, y sabemos de que en cierto lugar es peligroso. Entonces nosotros no nos vamos a meter ahí porque es peligroso, tenemos miedo. Los demonios y los ángeles, ellos conocen a Dios. Entonces ellos tiemblan, ellos saben el poder infinito que Dios tiene. Entonces ellos no van a enfrentarlo porque lo conocen. Pero como nosotros, que Dios nos dio el libre albedrío de decidir si queremos creer o no creer en Él, por lo tanto muchos no tienen miedo porque tienen esa duda en sus corazones de que si Dios existe o no. Entonces nosotros sabemos de que por medio de oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces, al escuchar de que hay un Dios que vino, mandó a su Hijo amado a morir por nosotros, nosotros empezamos a escuchar y esa semilla cae y nosotros empezamos a creer. Pero si no habemos personas que llevemos esta obra a cabo para que la gente pueda escuchar esto, entonces nadie va. Por eso de que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero tenemos que entender, hermanos, de que Dios vive y Él es verdadero. Yo no estoy aquí para tratarlo de convencerlo, es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Nosotros estamos aquí solo para impartirle la palabra, para que usted pueda saber de que dependemos, que la fe tenemos que depositarla en Dios, que nuestra creencia tiene que estar basada en su palabra. Dice aquí en Mateo 17:20, habla sobre nuestra fe, cómo la fe de un cristiano tiene que llegar a su totalidad. Dice aquí, les leo, Mateo 17:20, y Él les dijo: por la poca fe de ustedes, leo de nuevo. Y Él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate para aquí, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, imagínense, mucho tiempo atrás recuerdo yo que se predicaba sobre esta cuestión de la fe como un grano de mostaza, y se decía que era tan pequeño, pero nosotros sabemos de que si nosotros tenemos esa madurez en la fe, esa certeza
como la densidad de la mostaza. La mostaza es bien densa, es algo, es un líquido, no es suave, no que es algo fuerte. Entonces, si nosotros tenemos ese peso en fe, esa madurez, en el nombre de Jesús nosotros podemos hacer cosas, porque Él mismo dijo de que cosas mucho más grandes de las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre, claro. No por nosotros, porque no nos podemos vanagloriar. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos, sino que en el nombre de Jesús, porque todo pasa por medio de Él para que llegue al Padre. Entonces, la madurez de la fe. O sea, nosotros tenemos que llegar a ese estado de que nosotros tengamos esa fe tan firme que podamos hacer estas cosas. O sea que aquí no solo nos está hablando de la fe, no, que nos está diciendo que tenemos que llegar a un estado de madurez de fe. Entonces tenemos que ir creciendo, porque sabemos de que la fe es algo que que va creciendo adentro de nosotros conforme le vamos pidiendo a Dios, conforme nos vamos metiendo en intimidad con nuestro Padre. Es de que nosotros vamos a poder ir creciendo en esa fe, a ir alimentándola, y que vaya creciendo en nosotros, y que nosotros con seguridad podamos hacer las cosas con la plena fe, con esa madurez espiritual, hermanos, que va a ser tan glorioso. Y no va a ser para vanagloria, porque nosotros, al entrar en intimidad con el Espíritu Santo, Él mismo nos enseña, Él mismo nos hace entender de que lo que hacemos, lo hacemos con humildad, porque no somos nosotros solo somos vasos que somos ocupados para llevar esa hermosa palabra, para llevar ese hermoso privilegio, hermanos, de distribuir los dones del Señor. Dice que la palabra fe se traduce del griego pistis. Primeramente significa firme, persuasión y convicción basada en lo oído, como le decía, en lo que nosotros escuchamos. Esto es según Strong 4102. Dice que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento acerca de la fe en Dios, en Cristo o en cosas espirituales. Es sinónimo de confianza, fiabilidad, fidelidad y certeza. Vamos a leer el libro de Romanos 10:14. Dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es lo que les decía, hermanos, de que aquí no solo nos está hablando de una fe que nosotros tenemos que tener, no, que nos está enviando a la gran comisión. Nosotros tenemos, dice aquí de que cómo es tan fácil para muchos sentarse y tal vez hablar mal de los demás y decir y condenar, que eso es grave, hermano. Nosotros no tenemos ese derecho de condenar a nadie, ni por sus actos, porque nosotros no sabemos el propósito que Dios tiene para cada persona. Entonces, en vez de eso, dice de que cómo van a invocar. Aquel dice que no han creído, y cómo creerán, dice, si no han oído, no han escuchado, no ha habido aquel que les haya llevado palabra. Entonces nosotros, cuando miremos a una persona que no tiene fe en Dios, porque nunca le han hablado, o tal vez si le han hablado han sido mal instruidos, porque sabemos de que estamos en los últimos tiempos y que se han levantado cantidad de aguas, cantidad de palabras, hermanos, cantidad de doctrinas falsas que han tratado de venir y confundir, porque esa es la intención del enemigo, confundir al ser humano para que su fe sea quebrantada. Y cuando no tenemos fe, no creemos. Entonces aquí la activación de la fe es que nosotros, que ya venimos a los pies de Cristo, tenemos que llevar esa fe para otros, tenemos que ir a activar la fe en otros, tenemos que llevar la palabra, tenemos que llevarles palabras de aliento, no de destrucción para sus vidas. Entonces aquí dice de que si no, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es una situación grave, hermanos, porque nosotros no solo podemos venir y decir, yo ya soy cristiano o evangélico, y gracias a Dios yo ya estoy ahí y me está yendo bien, pero ¿y tus frutos? ¿Dónde están las almas que has conquistado? Así como en ese momento hubo alguien que conquistó
tu alma y se la rindió al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una obligación como hijos de Dios. Vamos al libro de Marcos 16, 14 al 16, que les hablaba. Esta es la gran comisión. Vamos a empezar desde aquí. Después Jesús apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, hermanos, el centro aquí es que Él les ordenó: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero imagínense lo que estaba pasando aquí. Según lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, es de que las personas que ya lo habían visto resucitado, los discípulos no creían. Entonces ahí dice que los reprende y los manda a predicar. Hermanos, qué tremendo de que nosotros seamos reprendidos en esa dimensión, de que lleguemos enfrente del Padre y que el Padre nos pida cuentas. Bueno, obtuviste las enseñanzas allá con los hermanos. Por ejemplo, nosotros cuando venimos, y estas son instrucciones, hermanos, que estamos repasando, porque el pastor Lenín siempre se ha encargado de darnos la doctrina que ha sido instruida, que se le ha sido por instrucción directamente del apóstol. Y él se ha encargado de alimentarnos de esta doctrina. Entonces, qué tremendo fuera de que llegáramos al Señor y que nos dijera: bueno, todo el conocimiento que adquiriste de mi palabra, para que la llevaras a mi pueblo, ¿dónde están tus frutos? Y no tengamos frutos que presentarle al Señor, hermanos. Yo he escuchado mucho que dicen ahí: ay, es que yo no sé cómo predicar. Hermanos, sin predicar todos predicamos. Con el simple hecho de que tú le digas a Dios, que tú le digas a alguien, le hables de Dios, de que hay una esperanza, de que a ti el Señor te sacó de donde tú estabas, tú ya estás predicando. Del momento cuando uno entabla una conversación con alguien, si el centro de esa conversación no termina siendo Dios, hay que revisarnos y ver dónde estamos depositando nuestra fe, si nuestra fe realmente está de Dios, porque cada vez que hablamos con alguien, nuestra misión, especialmente si sabemos que estamos hablando con alguien que es inconverso, con alguien que necesita, que su alma está gritando por dentro la necesidad de ser libre, hermanos. Si nosotros no terminamos plantando esa semilla de nuestro Señor Jesucristo, hay que examinarnos en qué realmente tenemos la fe, porque si nosotros no tenemos fe en Dios, pueda que nosotros terminemos perjudicados con problemas ajenos. Entonces, cuando tengamos esa oportunidad de hablar, hablemos con esa persona y van a ver de que lo que va a resultar ahí va a ser una prédica. Ustedes tal vez dirán: es que no estoy allá arriba, o no estoy con la Biblia, pero lo que se nos ha enseñado a nosotros tenemos que atesorarlo. Y cuando damos cuenta, nosotros ya estamos compartiendo esto con alguien más, ya estamos predicando. Si es una comisión, eso es un deber de todos, predicar la palabra del Señor. No es solo de los que están aquí arriba o del apóstol o de los pastores. Eso es deber de cada uno de nosotros, crecer y dar frutos. Entonces, vamos a ver aquí por qué es importante la fe para la salvación. Vamos a tocar estos puntos. Voy a decir algo rapidito, pues ya saben que tenemos un tiempo limitado, pero vamos a lograr cubrir todo. Vamos al libro de Romanos 5:12. Dice de la siguiente manera: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nuestro pastor siempre nos recalca a nosotros
de que desde que Adán y Eva pecaron, todo fue maldito. Todo, desde que entró el pecado al hombre, que sabemos de que el pecado, la ley del pecado es la muerte, entonces, por lo tanto, todos estábamos condenados. Si seguimos en pecado, claro que seguimos a esa condenación. Pero si venimos a los pies de Cristo y ponemos nuestra fe en Dios, entonces nosotros somos libres de esa maldición, de esa ley. Entonces, aquí hace una comparación de Adán con Cristo, ¿no? Entonces, sabemos de que por Adán y Eva entró el pecado al mundo, pero vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros y esa maldición fue cortada. Claro, está cortada para todos aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, que vienen a los pies de Él y creen en Él y siguen en pos de Él. Pero para los que no, la ley sigue siendo esa. Pero muchas veces esa ley persiste en una persona porque no habemos, y vuelvo a la carga, no habemos aquellos que somos dignos, porque aquí dice de que benditos son los pies de los que llevan la paz, o sea, llevan la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no llevamos esa palabra, hermanos, ahí, si lo pondríamos en otras palabras, no quiero ni mencionarlo, ustedes ya saben que no es una bendición para nosotros si no hacemos lo que somos mandados a hacer. Vamos al libro de Hechos 4:12. Ya los hermanos van a decir, este hermano Héctor, ya no lo pongan ahí porque se está poniendo muy, muy serio con estas cosas. No, hermano, la palabra es la palabra y si nosotros no tomamos la palabra como se debe, entonces vamos, si la ponemos porque tal vez puede alguien, no sé, sentirse mal, no hay nada que sentirse mal, hermano. Estas palabras vienen para redimirme a mí, para enseñarme a mí y para hacer rema en mi vida y después en su vida. Esto es para todos, esto es parejo. Entonces no piensen de que tal vez aquel cuate ya allá arriba, perdón por esa palabra, aquel hombre allá arriba, piensa de que o tal vez vive una vida sin pecado. Hermano, todos somos pecadores, pero para eso estamos aquí, para ser instruidos, para que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios y si la teníamos en otro lugar, volverla a centralizar solo en Dios. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre, el cual podamos ser salvos. Entonces no existe nadie ni nada lo cual nosotros podamos obtener la salvación solamente por el Señor Jesucristo. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, o sea que no hay alguien más. Esto identifica y pone por centro a nuestro Señor Jesucristo, y dice que no existe otra manera de poder entrar. Las llaves del cielo se le fueron dadas a Pedro, por lo tanto él obtuvo su salvación, estaba segura, y se la concedió ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces hay muchas cosas tan hermosas aquí. Vamos a ver otro punto. Vamos a ver unos beneficios de la fe salvadora, vida eterna. Muchos de estos beneficios son similares porque viene casi dando a lo que habíamos visto de la salvación. Vida eterna, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces aquí nos da y nos dice que por medio del Hijo tenemos vida eterna, pero no creyendo en Él, la ira de Dios dice permanece en Él. O sea, la ley del pecado sigue vigente en esta persona. ¿Por qué? Porque no creó. Entonces nuestra misión, hermanos, es tratar no de convencer a la persona, como les digo. Nuestra misión es hablarles y mantener nosotros ese propósito en nuestro corazón de la necesidad, que esa necesidad de esa persona se vuelva nuestra necesidad por tener a Dios. No de una manera de condenarlo, porque hermanos, si nosotros condenamos a las personas, no podemos. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien más? Si nosotros también estábamos condenados a la muerte. Y por misericordia nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Entonces nosotros tenemos que persistir, no por miedo
a donde van, sino por ese fervor, ese amor, de que ellos sientan la misma paz que nosotros sentimos, ese mismo amor que nosotros estamos sintiendo y que va creciendo día con día. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de poder brindar esa ayuda, ese hombro, con la palabra del Señor. No con cosas como dice aquí, ¿verdad? No con cosas para que nos den vanagloria, no contando tal vez mucho sobre nuestra vida personal, porque entre veces en vez de decir, ala, qué bonito que este muchacho ya no es así, porque pueda que lo tomen a mal y digan, este hombre, como es de que va a la iglesia, va a agarrar otro rumbo la cosa. Entonces, mejor en eso, enfocarnos en la palabra y darles palabra. Y nuestros actos van a hablar por sí mismos. Entonces, ellos, la gente, nosotros somos libros abiertos al mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, ya hay mucha gente que nos conoció antes de venir a los pies de Cristo y ellos van a dar testimonio de nosotros. Nosotros no tenemos que andarle diciendo a la gente muchas cosas. El mundo se encarga de eso, hermanos. Entonces, lo que tenemos que darle nosotros es palabra, palabra. Ir a regar esas semillas, como un agricultor se levanta a sembrar semillas al campo, así nosotros tenemos que ir al mundo a llevar su palabra. Vamos a leer aquí que dice que también nos da salvación. Sería en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que dice de la siguiente manera: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces, aquí hay cosas, hermanos. No es solo el primer paso venir a los pies de Cristo, rendirnos a Él, entregarnos a Él y empezar a caminar. Entonces hay que confesar, dice, es necesario confesar con tu boca que tomas a Jesús por Señor, o sea, Él es tu dueño, porque nosotros somos esclavos del Señor. Entonces, Él es tu dueño, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, si nosotros creemos esto, creemos en este acto hermoso, y por eso mismo nosotros venimos a la mesa del Señor todo el tiempo con esa certeza en nuestro corazón de que efectivamente eso es lo que pasó, porque eso es lo que estamos manifestando ahí. Estamos yendo a un momento en un ámbito espiritual, diciendo que sí, el Señor murió por nosotros, pero también resucitó para nuestra salvación. Entonces, tenemos que creer eso y confesarlo, no tener miedo, no callarlo, no dejar de que nadie nos tape la boca en ese sistema. Tampoco estoy diciendo que se vaya a poner a pelear con alguien más, hermanos, no, que tenemos que confesar de que nuestro Señor y creerlo, creyéndolo, hermanos, le aseguro de que muchas cosas van a empezar, que tal vez las veíamos de una manera y después poco a poco el Señor nos va, el Espíritu que mora de Dios en nosotros, lo cual nos sella, nos identifica, va a ir dando sus frutos, poquito a poquito, todos, hermanos. Empezamos de un punto donde pensamos que no íbamos a poder cambiar y que decíamos cosas como, yo así soy y a mí nadie me va a decir nada. Cuando vamos empezando a caminar en la fe en Dios, cuando vamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, vamos botando esas cosas. Y ya después, cuando nos damos cuenta, ya somos lo suficientemente humildes para reconocer que no éramos nada bueno. Como dice el apóstol Pablo, que todo lo que él conocía lo echó por basura. Todo el conocimiento que él tenía buen conocimiento, pero no creía en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aquí. Dice de que nos trae justificación. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos de que viven y no entienden esto de que nosotros es un proceso el cual vamos llevando, que nosotros vamos creciendo en nuestra fe, porque se sientan una vez más a criticar y dicen, pero para ser como ese hermano,
mejor no voy, o para ser como ese hombre, mejor no voy. Entonces empiezan y ponen su mirada en el hombre, y, y nosotros sabemos de que una cosa, y mucho ojo, es cierto de que nosotros podemos cometer errores, pero tenemos que ir en gloria, o sea que nosotros tenemos que ir botando esos errores, no podemos persistir en ese estado, como dice, estamos viendo el tema el domingo pasado de la transgresión, pecado e iniquidad. Entonces nosotros no podemos caer en esa dimensión, y por eso mismo otra vez les digo, somos cartas abiertas al mundo. Entonces nosotros tenemos que ir quitando esas piedras, que permitir que el Señor vaya removiendo esas piedras, y lo único que nosotros tenemos que hacer es sumergirnos, ser humildes y aceptar su palabra, dejarnos guiar por nuestro pastor, por las personas que Él ha dejado a cargo de su iglesia, porque nosotros tenemos que entender que somos parte de un rebaño, y conforme nosotros vayamos involucrándonos, metiéndonos con Dios, entonces se van a ir dando y nosotros vamos a terminar a cargo de un rebaño también. Esa es la misión de Dios, que vayamos creciendo en su fe para que podamos traer más gente a Él, más almas, porque la importancia de esto es la salvación de las almas. Entonces no es para vanagloria, no es por una postura, una posición que tú puedas llegar, sino porque tú eres un vaso que le sirves a Dios, y para que su gloria y su misericordia sea presentada al hombre. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos justificación en Él. O sea que cometimos un error, nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos perdona, y nosotros tenemos que dejar eso ahí y ir a una nueva gloria. O sea, no podemos persistir en la misma dimensión, porque podemos llegar a ser entregados. Y qué terrible fuera eso. Eso no es algo que podemos nosotros en ningún momento desear para nadie. No decir, es que el hermano, él está en esa situación y él va a ser entregado. No, nosotros somos instruidos que nosotros incluso tenemos que arrebatarle, incluso del lago de fuego tenemos que arrebatar a esa gente. O sea que gente que ya tiene instrucción y que se ha desviado, nosotros tenemos la obligación de ir a arrebatar esa alma y volverla a poner en esa dirección. Dice que se alcanzan promesas, según Romanos 4:20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nosotros sabemos de que Dios le prometió a Abraham muchas cosas, hermanos, y es el padre Abraham, no el padre de Israel. Entonces, aquí nos dice de que él se fortaleció en fe. Él dice que no se puso en duda, no puso de que, ¿será que es cierto? ¿O será que me va a ir mal? ¿O será? Y él será, ¿verdad? Nosotros no podemos titubear. Nosotros ya estamos aquí, hermanos. Démosle con todo. No agarremos esto como una rutina. Agarremos esto, abracémoslo, sumerjámonos en Él. Vamos con una misión más allá de esta tierra. Nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta ya enamorada del Señor, casándonos con Él. Entonces nosotros no nos enfoquemos en el día a día de aquí, de la tierra. Enfoquémonos en tener la seguridad que no importa lo que pase, nosotros ya estamos allá. Así nos tenemos que ver. Nosotros ya nos tenemos que visualizar allá, o empezar a visualizarnos si no nuestra fe no ha llegado a ese nivel, pero empezar. Hay que alimentar esa fe, ese amor, enamorarnos del amado, tener la fe y la certeza de que las cosas son verdaderas, hermanos. No tener esa duda, porque media vez la duda sea implantada en nuestros corazones, nos puede ir muy mal. Dice que se realizan buenas obras, según Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces nosotros no podemos decir de que tenemos fe, hermanos, si no hacemos nada para activar esta fe, por ejemplo, como llevar su palabra. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si nosotros creemos y tenemos esa fe, tenemos que contagiar, dijo alguien por ahí, a los demás, no de COVID, no, que de fe.
Entonces, nosotros no podemos decir de que creemos en Dios si no lo demostramos, si no hay obras para demostrar, para respaldar esa fe. Entonces, obviamente, de que la fe sin obras está muerta es inservible. Es como que si yo me subiera aquí a hablarles a ustedes sobre esto y esto no haga ningún tipo de efecto en mi vida y solo estoy sirviendo porque todo lo que pasa, hermanos, es a beneficio de Dios. Entonces, por eso es de que muchos de ustedes dicen, pero es que aquel era un buen predicador o aquel era muchas cosas y ahora mira cómo está. Nosotros no podemos juzgar eso porque no sabemos el proceso que esa persona puede estar llevando. Mas, sin embargo, el punto aquí es de que muchas veces la fe no tiene obras, solo tiene palabras y no está respaldada con esas obras que son el resultado del Espíritu Santo en nosotros, son los frutos de Él. Entonces, vamos a ir ya concluyendo. Aquí tenemos buen tiempo. Dice que la fe actúa como un medio y no como un fin de vida de una persona. El fin es transportarlo a la presencia de Dios y gozar de las bendiciones descritas en la Biblia, como volver a una amistad preciosa con su Hacedor, iniciar un proceso de evolución en Jesucristo y ser preparado para efectuar buenas obras, las que de antemano Dios preparó para nosotros. Es un buen proceso a la medida que le ponemos en práctica. Entonces voy a leerles un versículo más y con esto estaríamos nosotros concluyendo. Vamos al libro de Primera de Pedro 2:9. Dice de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes, escuchen bien, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, aquí es más claro no puede ser. Dice que nosotros somos linaje escogido, sacerdocio. ¿Qué hacían los sacerdotes, hermanos? Ellos cuidaban de que el pueblo de Israel mantuviese la ley de Dios, para mantenerlos santos, para mantenerlos dignos ante la presencia de Dios. Nación santa es, hermanos, qué precioso. Nosotros somos escogidos, hermanos, es que no, como dijo el hermano Minor, Minor, no me río por, ¿cómo se llama? No, que de gozo, porque eso es increíble, eso es hasta un poco épico, podría decirlo, de que tener ese conocimiento de que Dios se tomó el tiempo de escoger y de apartar a un pueblo para Él, y que nosotros encajemos en ese pueblo, hermano. Para el mundo no somos nada, no valemos nada. Cometiste un error y terminaste en la cárcel o tal vez muerto. En este mundo no valemos nada, y el Señor Jesucristo dice que nosotros somos linaje santo. Y el Señor Jesucristo viene y muere por nosotros, hermano. Dios desciende del cielo, dice que el Señor Jesucristo, como el maná, dando su cuerpo en sacrificio, dando la sangre, el nacimiento de su iglesia. Hermanos, ese fue un momento que impactó no solo los cielos, impactó arriba, abajo, entre y medio de todas las dimensiones. Nosotros tenemos que sentirnos, hermanos, privilegiados, entender que formamos parte de algo mucho más grande de lo que este mundo pueda comprender, porque el hombre sencillo y común, que no ha tenido el entendimiento, que no se le ha sido revelado, porque no han habido pies que han llevado esa palabra, no comprenden estas cosas y no creen. Pero nosotros, que ya se nos dio esa oportunidad de venir, y esa maravillosa palabra que se le reveló al apóstol, hermano, nosotros estamos en un lugar donde debemos de estar. Estamos justo donde Dios quiere que estemos, cada uno de nosotros.
No importa en el proceso que estés en este momento, déjame decirte que estás justo donde debes de estar por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a dar por terminada esta enseñanza. Todavía tenemos otras enseñanzas con los hermanos, entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, porque nos has enseñado, Señor, en este momento, Padre Santo, que la fe, Padre Santo, tiene que ser, Padre Celestial, 100% pura a ti, Padre Santo. Tiene que ser, Padre Santo, centrada, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, Padre Santo. Que nada de lo que nosotros hagamos en este mundo, Señor, que nada de lo que nosotros hagamos, Padre Santo, sirva de piedra de tropiezo, Padre Santo. Que no nos vanagloriemos por cosas, Padre Santo, que, Padre Celestial, son para ti, Padre Santo, una bendición, Señor, y nosotros la convirtamos, Padre Santo, en una maldición para nuestras vidas. Líbranos de eso, Padre Santo, te lo imploramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra gloriosa, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos viene a instruir, Padre Santo. Gracias te doy en la vida personal, Padre Santo, porque esta palabra para mí, Padre Celestial, ha venido, Padre Santo, cortando, Padre Santo, orgullo, Padre Santo, ha venido, Padre Santo, para reconocer, Señor, de que eres tú, Padre Santo, que mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre Santo. Bendigo a mis hermanos, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, que en medio de toda esta calamidad, Padre Santo, en medio de todo lo que el enemigo está planeando para este mundo, Padre Celestial, pero tú estás con nosotros. La fe nuestra está puesta en ti, Padre Celestial, y nosotros pronto estaremos contigo, disfrutando de esas bodas, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo. Bendigo en el nombre de tu Hijo amado la vida de mi pastor, Padre Santo, de mi cobertura directa, Padre Celestial. Lo bendigo a él y a su familia, Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, aquí, Señor, del ministerio, Padre Santo. Bendigo también la vida de nuestro apóstol, Padre Santo, de su familia, Padre Celestial. Oh, gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno de las personas que están viendo, los que están por ver, Padre Santo, sean o no, Padre Santo, del ministerio, que tu palabra, Padre Celestial, es para tu pueblo, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bendiciones, hermanos.